Buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy nos toca ver como tema la acentuación especial. Sabemos que son tres los casos de acentuación. El primero que hemos visto en la clase anterior, que es la de acentuación general. Hay una segunda, que es la que vamos a ver de acentuación especial, y todavía nos quedaría pendiente ver lo que es acentuación diacrítica. En el caso de la acentuación especial, como dice ahí la explicación, se hace en ciertas palabras que siguen reglas de acentuación ortográficas muy particulares, que no necesariamente coinciden con las reglas de acentuación general, que es la que vimos anteriormente, ¿no? Las reglas de acentuación general, les recuerdo que explicamos que dependen de la ubicación de la sílaba tónica, ¿no? Para clasificar a las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Dependiendo de la ubicación de la sílaba tónica, estas van a recibir estos nombres y, lógicamente, cada una de ellas tiene reglas específicas para tildar. ¿Qué significa tildar? Colocar la rayita oblicua sobre la palabra, perdón, sobre la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, siempre y cuando se cumpla con la condición. En el caso de la tildación especial o acentuación especial, vamos a ver ciertos casos, ¿no? El primero es para aquellas palabras que llevan tilde por cumplir la función de hiato especial, ¿no? ¿Qué nos dice aquí la explicación? Que es aquella que se produce cuando en una misma palabra coinciden o están cercanas una vocal abierta, en este caso átona, con una vocal cerrada tónica, ¿no? ¿Por qué tónica? Porque es la que lleva la mayor fuerza de voz. O en el caso contrario, ¿no? Vocal cerrada tónica junto a una vocal abierta átona. Y vamos a completar algunos ejemplitos en este caso, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta con más precisión. A ver, vamos a utilizar para el primer caso, ¿no? Vamos a utilizar la palabra at. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra ataúd. Aquí han coincidido dos vocales, ¿no? Tengo una vocal abierta y tengo una vocal cerrada. Pero en este caso, en la palabra ataúd, ¿dónde cae la mayor fuerza de voz? En la vocal U. Por lo tanto, estamos en el caso de un hiato acentual, lo que requiere una tilde, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, la palabra país, ¿no? Igualmente, se han juntado o han coincidido una vocal cerrada átona y una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica, ¿no? Lo cual requiere que yo le coloque una tilde. También hay la forma contraria, es decir, primero va la vocal cerrada con tilde, con tónica, y después va la vocal abierta átona. Un ejemplo, por ejemplo, de esta situación sería la palabra, a ver, trío, por ejemplo, ¿no? Tengo la palabra trío donde la mayor fuerza de voz recae en la sílaba tri. Se para porque se forma un hiato. Voy a poner el acento en la I y esto hace que se divida en dos sílabas. Otro caso sería, por ejemplo, la palabra búho. Y en el caso de la palabra búho, les recuerdo, lo hemos visto en la clase anterior, la H no impide, la consonante H no impide la formación ni de diptongo ni de triptongo. En este caso, ¿dónde está la mayor énfasis de voz? El mayor énfasis de voz cae en la sílaba bu, ¿no? Y como tenemos una vocal cerrada, la tildamos para formar un hiato acentual. Bien, jóvenes, el segundo caso sería el que corresponde a la tilde en adverbios terminados en mente. Las palabras adverbializadas, es decir, terminadas en mente, ¿no? Mantendrán el acento ya sea prosódico u ortográfico de la palabra original. ¿Cuándo se forma una palabra adverbializada? Cuando yo junto una palabra que es un adjetivo y le coloco el sufijo, o lo junto, o lo uno con el sufijo mente, voy a formar un adverbio de modo. Por eso se llaman palabras adverbializadas, ¿ok? Una que lleva o requiere este acento ortográfico, por ejemplo, es la palabra, a ver, fácil.
ágil, vamos a poner. Ágil. Ágil más mente formó ágilmente. Pero la primera palabra, ágil, ese es el sufijo, la palabra ágil lleva tilde en la sílaba A, ¿no? Por lo tanto, en este caso, mantiene la tilde. Un ejemplo de palabra, en este caso adverbializada, con acento prosódico sería la palabra feliz. Feliz no lleva tilde y unidamente va a formar un adverbio de modo, que es felizmente, ¿no? Y como no tiene tilde inicial, tampoco la va a tener al unirse con el sufijo mente. Bueno, chicos, el siguiente caso que vamos a emplear acentuación especial es en el caso de las palabras compuestas, ¿no? Para el caso de las palabras compuestas, tengo que reconocer algunas variantes, ¿no? La primera es el caso de las palabras compuestas por fusión. Fusión es sinónimo de unión, ¿ok, chicos? Por eso que vamos a ver cómo es que relacionamos dos términos para ser fusionados en uno solo. ¿Qué dice la regla en este caso? Dice, el primer elemento, si presenta tilde, la pierde, y el segundo elemento conserva la tilde si lo tuviera. ¿Qué es lo que tengo yo acá? ¿No? Acá yo tengo la primera palabra, es así, lleva tilde, y al unirse a sí mismo forma, a unirse a mismo forma así mismo, ¿no? Como la regla de acentuación especial me dice que si el primer término tiene tilde la pierde, en este caso ya no la vamos a colocar, ¿no? Es más, si yo voy a ubicar acá la sílaba tónica, ¿dónde estaría en este caso? Sería así mismo, ¿no? En este caso sería acá. Y por regla ortográfica tampoco le podría colocar la tilde porque está terminando en vocal y no se tildan las palabras graves que terminan en vocal. En el caso de río más platense, voy a formar la palabra río platense, ¿no? Y en este caso igualmente indica la regla ortográfica que va a perder la tilde, ¿no? En el caso de antiséptico, anti es un prefijo de negación y séptico es una palabra a la cual la voy a unir. En ese caso, ¿quién tiene la tilde? Es la segunda palabra, ¿no? Y la va a mantener. Décimo séptimo son dos palabras diferentes que las voy a relacionar, las voy a fusionar, a unir en una sola, teniendo en cuenta que si la primera palabra tenía tilde, la pierde, mientras que la segunda la mantiene, ¿ok? Y así he formado, decimos, séptimo, ¿no? Bien, chicos, el segundo caso de palabras compuestas es el que corresponde a los monosílabos. Dice, los monosílabos al unirse a la palabra cumplen las reglas de acentuación general. Al unirse a otra palabra, ¿no? En este caso, vamos a ver. Bien, jóvenes. Como habíamos explicado, los monosílabos al unirse a otras palabras cumplen las reglas de acentuación general. Por ejemplo, si yo digo monosílabo fin y lo uno a la palabra fin, voy a quedar sin fin, ¿ok? En este caso, sin fin, ¿dónde llevaría el mayor énfasis de voz? Sin fin, ¿no? Sería acá, en esta posición. Y esta posición es para las palabras agudas. Esto lo convierto en una palabra aguda. ¿Y qué me dicen las reglas? Porque tengo que cumplir las reglas de acentuación general, que las agudas se tildan cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Y como este es el caso de que termina en N, le voy a colocar una tilde, ¿ok? Bien. Otro ejemplo podría ser la palabra 22. 22, ¿no? Viene de unir 20 más 2, ¿no? En este caso la fusión, la unión de las palabras altera la estructura de la primera. Ya dejó de ser 20 para ser 22, ¿no?
¿Dónde cae la mayor fuerza de voz? En la última sílaba, ¿no? Y como termina en este caso, ¿no? En consonante S también va a tildar. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda que según la regla ortográfica requiere tilde, ¿ok? Por último tenemos la palabra, el monosílabo 100 unido a la palabra pies. 100 pies. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En este caso en la última sílaba, ¿no? Pies, igual que en el caso del anterior, palabra aguda que termina en S, tilde. ¿Ok, jóvenes? El siguiente caso es el de las palabras compuestas impropias, es decir, son aquellas palabras unidas por un guión. Estas conservan su acento prosódico u ortográfico, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, si yo digo la palabra físico, químico. ¿Qué te dice la regla? Que deben conservar su acento, sea prosódico o ortográfico. En el caso de la palabra físico, ¿qué tipo de palabra es por la ubicación? Si la sílaba de mayor énfasis es sí, no, viene a ser aguda, grave, esdrújula. Todas las esdrújulas, tildan. Igual es el caso de químico. ¿Ok, jóvenes? En el caso, a ver, por ejemplo, si yo uno las palabras político, económico, es decir, no las uno, sino las relaciono por un guión, ¿no? Como dice la explicación. Son palabras compuestas impropias, ¿no? Porque, si bien es cierto, no se fusionan, pero se relacionan por medio del guión. En el caso de la palabra político, es una palabra esdrújula que se tilda, igual económico, ¿no? Son dos palabras esdrújulas, ¿ok? En el caso de Franco, británico. Solo tildaremos, en el caso de Franco no, si bien es cierto tiene una sílaba tónica, no, Fran, pero ¿por qué no la tildamos? Porque es una palabra grave que termina en vocal y la regla ortográfica impide, ¿no? Y en el caso de británico, sí lo tildo porque es una palabra esdrújula, por la posición de la sílaba tónica, ¿ok? Continuando con las reglas para la tildación de palabras compuestas, vamos a ver el caso de cuando una palabra, ¿no? Cuando a una palabra simple se le agrega un pronombre enclítico, ¿no? Generalmente estos pronombres enclíticos trabajan con formas verbales, ¿ok? Y pueden ser cualquiera de los que están relacionados aquí, ¿no? Me, te, lo, la, le, se, los, las, les, nos y os. Y se tildará según las reglas de acentuación general. Es decir, yo las voy a fusionar, ¿no? De manera que de pinta más me voy a obtener píntame. De ubica más se más lo voy a obtener ubícaselo. En el caso de cayó más se, cayóse. En el caso de más le, dele. En este momento solamente hemos fusionado, pero vamos a ver cuál de ellas requieren tilde y cuáles no, pero aplicando las reglas de acentuación general. Y para eso tengo que reconocer en dónde está ubicada la sílaba tónica, dependiendo de eso, determinar si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, y aplicar las reglas de tildación. En el caso de píntame, ¿dónde está el mayor énfasis? Está en la primera sílaba, pin, ¿no? Entonces, si yo cuento de atrás hacia adelante, es la ubicación de las agudas, de las graves
esta sería una esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan. En el caso de ubícaselo, ¿ok? ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba bi. Si contamos de atrás hacia adelante, esta es la posición de la aguda, de la grave, de la esdrújula. Este sería una sobreesdrújula, y sabemos que al igual que el caso anterior, todas llevan tilde en el caso de las sobreesdrújulas. La palabra cayó unido al pronombre se inicialmente llevaba tilde, pero acá al fusionar ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Cayó se, sigue en la misma posición, pero al unirse el pronombre dejó de ser, acá era una palabra aguda, por eso llevaba tilde, acá dejó de ser aguda, acá pasa a ser una palabra grave, ¿ok? Se convierte en una palabra grave, y las graves solamente van a tildar en caso de que terminen en cualquier consonante. Y acá, como termina en vocal, pierde la tilde, ¿ok? Igual en este caso, este monosílabo de es del verbo dar, y del verbo dar lleva tilde diacrítica, ¿ok? En este caso también pierde la tilde diacrítica por la ubicación de la sílaba. Se convierte en una palabra grave que no debe de llevar tilde porque termina en vocal. Ahora bien, queridos estudiantes, lo último que faltaría ver es analizar cada una de las observaciones especiales. Hay precisiones en las que yo tengo que tener en cuenta si se aplican o no las reglas de acentuación especial, ¿no? Por ejemplo, los monosílabos no se tildan en el caso de que son formas verbales, a excepción del monosílabo fe, ¿no? Fue, fui, vio, dio, etc. Son monosílabos que en ningún caso se deben de tildar. ¿Cuándo se tildan los monosílabos? Solamente cuando llevan acento diacrítico, ¿no? Es decir, cuando cumplen alguna función, ¿no? En este caso, tú es pronombre, él igual, mi lo mismo, son pronombres personales, ¿no? Hay un tú sin tilde, hay un él sin tilde y hay un mi sin tilde que cumplen una función diferente. En el caso del verbo dar, como sé, del verbo saber, también se tildan para diferenciarlos de las preposiciones, en este caso de, y en el caso de sé, que sería pronombre. Bien, el siguiente caso es el de las mayúsculas. Dice, llevan tilde según las reglas ortográficas. ¿Por qué Ángel lleva tilde? Porque es una palabra grave, que terminando en L debe de tildar. En el caso de Perú, ¿por qué lleva tilde? Porque es una palabra aguda que termina en vocal y la regla dice que debe de llevar tilde. En el caso de África, ¿por qué lleva tilde? Porque por la ubicación de la sílaba tónica, ¿no? Es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. Hay casos especiales donde no deberían de llevar tilde, pero porque la regla que establece la Real Academia de la Lengua Española así lo ordena, ¿no? Lo explica. Como son los casos de las palabras dicet, tricet y forcet, que llevan tilde porque así lo ha determinado la Real Academia de la Lengua Española. Pero si yo observo, estas son palabras disílabas y tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, lo que las convierte en palabras graves. Y dice la regla ortográfica que las palabras graves solamente deben de tildar cuando terminan en cualquier consonante menos S ni N. Y todas ellas terminan en S. Pero ¿quién permite la ubicación de la tilde? La Real Academia de la Lengua Española. Bien, jóvenes, la explicación que se les ha dado considero que ha sido clara y que les va a permitir trabajar sus actividades, ¿no? Dejadas por este tema de la manera más práctica posible, ¿no? Les agradezco la atención y será hasta otra oportunidad.